Hola jóvenes, hoy vamos a hablar sobre la farmacología de los medicamentos antihipertensivos. Entonces vamos a iniciar esta interesante clase. Primero deben saber ustedes que las enfermedades cardiovasculares son causa muy frecuente de muerte y la hipertensión es la más común de esas enfermedades. Más o menos hay 150,000 muertes al año relacionadas con la hipertensión. Y aquí en México, 1/3 de la población es hipertensa. Cuando un paciente tiene hipertensión leve, con los cambios de estilo de vida suficientes, o sea, que haga ejercicio, que baje de peso, que cambie su dieta, que deje la sal, todos esos cambian el estilo de vida y a veces con eso es suficiente. Pero si su hipertensión es moderada a severa, ya va a requerir tratamiento con ciertos medicamentos, que es lo que vamos a ver, es el tema de nuestra clase de hoy. Para saber qué es hipertensión, pues tenemos que saber cuáles son las cifras. Las cifras normales de presión arterial es la sistólica menos de 120 milímetros de mercurio, la diastólica es menos de 80. Tomando esto como base, entonces vamos a clasificar al paciente en 3 áreas. Prehipertenso, si su sistólica se encuentra entre 120 y 139 y su diastólica entre 80 y 89. Hipertensión arterial estadio 1, si su sistólica está entre 140 y 159 y su diastólica entre 90 y 99. Hipertensión arterial estadio 2, si su sistólica es mayor de 160 milímetros de mercurio y su diastólica mayor de 100. Entonces, la hipertensión arterial es la elevación continua de la presión arterial sistólica, pero van muy de la mano una de otra. Si se eleva una, se eleva la otra. Y muy rara vez se hace diagnóstico de hipertensión crónica solamente con una medición de presión arterial, a menos que sea muy alta y muy sintomático, entonces sí hacemos el diagnóstico. Por lo general hay que hacer medición varias veces en diferentes horas del día para poder decir que un paciente tiene hipertensión, porque una vez que se le ponga esta etiqueta va a requerir tratamiento de por vida, a menos que el paciente tome medidas drásticas para controlar su problema, lo cual no sucede casi nunca. Primero vamos a ver un poquito de fisiología. ¿De qué depende la presión? Bueno, la presión es básicamente la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Y depende de 3 parámetros básicamente: del gasto cardíaco, del volumen sanguíneo y de las resistencias periféricas. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que se bombea en un minuto. Normalmente es de 5 litros por minuto. La frecuencia, el gasto cardíaco depende de 2 parámetros: de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen de sangre que el ventrículo izquierdo bombea a través de la aorta. Entonces, estos 2 parámetros multiplicados nos dan el gasto cardíaco. Por ejemplo, si en cada latido se bombean 50 mililitros de sangre y la frecuencia cardíaca es de 60, entonces 6 por 5, 30, 300, 3000 va a ser el gasto cardíaco, ¿verdad? El volumen sanguíneo en un adulto es más o menos constante. Todos los, digamos, mayores de 18 años tienen un volumen sanguíneo de 5 litros. Y las resistencias periféricas, que es la presión de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, y va a depender de 2 cosas. Todas las arterias tienen músculo liso. Si se contrae, el diámetro interior disminuye. Y si sucede eso, las resistencias aumentan, y al aumentar las resistencias se eleva la presión arterial. Entonces, los 3 parámetros juntos, el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo y las resistencias periféricas, interactúan para darnos la medición que nosotros conocemos como presión arterial.
¿Qué factores modifican la presión arterial? Bueno, cada uno de los tres parámetros es modificable, está sujeto a cambios y obviamente van a tener repercusión sobre la presión arterial, ya sea aumentándola o disminuyéndola. Por ejemplo, el volumen sanguíneo. ¿Cómo se puede disminuir el volumen sanguíneo? Pues un paciente que pierda líquidos como una deshidratación o incluso una hemorragia muy severa, pues va a perder el volumen. Puede retener líquidos por efecto de la aldosterona de la hormona antidiurética, y si retiene líquidos va a aumentar el volumen sanguíneo, y si aumenta el volumen sanguíneo va a aumentar la presión. Las resistencias periféricas están modificadas por la actividad del sistema nervioso simpático, que igual va a hacer que haya vasoconstricción, o sea, va a aumentar las resistencias periféricas. El sistema renina-angiotensina, que más adelante vamos a ver cómo funciona, también hace que haya vasoconstricción. Y el aumento de la viscosidad sanguínea, o sea, qué tan espesa es la sangre. También eso es importante porque eso aumenta la resistencia. Si la sangre es menos fluida, entonces va a ser más resistencia y eso va a aumentar la presión arterial. Y el gasto cardíaco que habíamos quedado, que era el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces el volumen sistólico va a depender de la precarga. ¿Qué es la precarga? La precarga es la cantidad de sangre que va a llegar al corazón. Depende también de la contractilidad, que tanto se está contrayendo el corazón. Si es un corazón insuficiente, va a disminuir la contractilidad. Por el contrario, si es un corazón bien, con buena fuerza de contracción, pues va a aumentar la contractilidad. Y también depende de la presión diastólica, o sea, en el momento que el corazón se dilata, con qué presión va a llegar la sangre hacia esas cavidades del corazón. Y también depende de la frecuencia cardíaca, si aumenta o disminuye. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático lo aumenta, el sistema nervioso parasimpático la disminuye, la adrenalina la aumenta. Entonces, si aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta o disminuye la presión arterial. Entonces, la presión arterial depende de esto. Los medicamentos que se van a manejar para manejo de la presión arterial pueden alterar cualquiera de los tres parámetros, alterando diferentes factores, y eso es lo que van a ver en esta clase. Por ejemplo, ¿qué sucede si la presión arterial se eleva? Tenemos dos mecanismos: la acción compensadora del aparato cardiovascular y la acción compensadora de los riñones. Vamos a revisar primero esto. ¿Cómo va a actuar el aparato cardiovascular para compensar esta elevación de la presión? Va a haber vasodilatación, o sea, van a disminuir las resistencias periféricas al abrirse los vasos sanguíneos. Va a disminuir el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que impulsa el corazón en cada latido, y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Si disminuyen estas dos, disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco y se combina con la vasodilatación, la presión arterial va a bajar para normalizarse. Y en relación a los riñones, empieza a aumentar el volumen de orina. Entonces, si aumenta el volumen de orina, disminuye el volumen sanguíneo, y esto, combinado con disminución del gasto cardíaco, pues va a normalizar la presión arterial. Entonces tenemos medicamentos que pueden actuar en todo esto, desde el aparato cardiovascular hasta los riñones, y ahorita los vamos a ver. En relación a la hipertensión, tenemos que la hipertensión se va a clasificar en dos tipos: la hipertensión primaria o esencial y la hipertensión secundaria. La hipertensión primaria tiende a ser hereditaria, ¿verdad? En la mayoría de los casos son hipertensiones primarias o esenciales. 90-95% de las veces son personas con hipertensión primaria. Esencial quiere decir que se desconoce la causa. El origen es desconocido finalmente, y la mayoría de los casos pertenecen a esta.
La hipertensión secundaria sí tiene una causa conocida, hay muchas causas, por ejemplo, un estrechamiento de la arteria renal, una disminución, quiere decir coartación aórtica, es una disminución, una estrechez en alguno de los trayectos de la aorta. Este es un problema congénito, este también es un problema congénito. Se pueden corregir si se descubren a tiempo con cirugía. Y una preeclampsia, que es la elevación de la presión arterial durante el embarazo. ¿Por qué se llaman secundarias? Porque tienen una causa, a diferencia de estas que son de origen desconocido. Si nosotros corregimos esta estenosis, esta coartación, o bien nace el bebé y la paciente deja de estar embarazada, la hipertensión va a desaparecer. ¿Qué factores nos ayudan a desarrollar hipertensión? Bueno, un aumento excesivo de peso, eso conlleva un riesgo de 60-75%, y el sedentarismo. Estas dos cosas son factores para desarrollar hipertensión. Nosotros también tenemos mecanismos de control, ya los habíamos mencionado antes previamente, pero hay tres tipos de mecanismos: los de acción rápida, los de acción intermedia y los mecanismos a largo plazo. Los mecanismos de acción rápida son reflejos nerviosos agudos que tardan segundos o minutos en controlar la presión. Para eso tenemos vasoreceptores, son receptores de presión arterial. Tenemos que también, si disminuye la irrigación del sistema nervioso central, o sea, del cerebro. Y también tenemos quimiorreceptores, que son sensores, por ejemplo, de la concentración de sodio que está en el riñón. Estos tres interactúan para subir la presión en segundos o minutos. Yo creo que a todos les ha sucedido que estás acostado, de repente suena la puerta de tu casa, te levantas rápidamente a abrir la puerta y sientes un pequeño mareo. Ese pequeño mareo, que te dura probablemente 1 segundo, 2 segundos, es que no está llegando suficiente sangre al cerebro, pero inmediatamente entran los vasoreceptores y aumenta la presión arterial. Por eso son mecanismos de acción rápida, actúan en segundos, 1 o 2 segundos, listo, se restablece la irrigación al cerebro, o sea, disminuye la isquemia y el paciente ya tiene la presión, se elevó un poquito para compensar eso. También tenemos mecanismos de acción intermedia, esos se activan después de media hora o varias horas incluso. Entonces es el sistema vasoconstrictor renina-angiotensina, que ahorita vamos a ver cómo funciona, y es desplazamiento del líquido a través de los capilares. Los capilares pueden sacar líquido del espacio intersticial, que es el espacio que está entre las células, para tratar de reemplazar, de aumentar el volumen sanguíneo. El primero, el sistema renina-angiotensina, es vasoconstrictor, que damos que se disminuye la frecuencia, si disminuye el calibre de los vasos sanguíneos, aumenta la tensión arterial. Y los mecanismos a largo plazo, que tardan horas o días en comenzar y pueden persistir y seguir funcionando por días, meses o años, y es la función de los riñones a largo plazo. Estos actúan a largo plazo. El sistema renina-angiotensina es un sistema muy especial, es un sistema hormonal y es encargado de mantener la presión arterial. El problema es cuando se descontrola, ¿verdad? Entonces, nuestro hígado continuamente produce una proteína que se llama angiotensinógeno. Esta proteína está circulando en nuestro organismo todo el tiempo en la sangre, todo el tiempo. Si hay un descenso en la presión arterial, hay receptores en el riñón que lo detectan. Si hay ese descenso, el riñón empieza a sintetizar la hormona que se llama renina. La renina cataliza la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. Hasta aquí todo va bien. Esta no tiene ninguna acción. Pero la angiotensina 1
se convierte en angiotensina 2 en los pulmones por acción de la enzima convertasa a angiotensina. Y esta angiotensina 2 actúa fugazmente, produciendo retención de sodio y agua y vasoconstricción para aumentar la tensión arterial. Después de algunos segundos de vida en el cual ejerce estos efectos, es inactivada por la enzima angiotensinasa. Pero como esto sucede continuamente, hay un estímulo que continuamente está haciendo estas dos cosas. En cuanto se convierte la angiotensina 1 en 2, inmediatamente hace su efecto, la inactiva la enzima, pero ya hay nuevas moléculas haciendo esto. Entonces, esto es un sistema que continuamente está funcionando, incluso en condiciones normales, ¿verdad? Durante el transcurso del día, las 24 horas del día, esto está funcionando, ¿verdad? Se sube poquito, baja poquito, o sea, es un equilibrio, porque siempre se trata de mantener la presión precisamente en ese nivel de 120/80. Entonces, ahora sí, entramos a la parte de farmacología. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión? Entonces, se utilizan fármacos de 6 diferentes grupos: los diuréticos, los simpático-plégicos, los vasodilatadores o bloqueadores de calcio, los beta bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertasa a angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Entonces, vamos a ver los grupos. Aquí puse un esquema sobre los diferentes medicamentos y dónde actúan. Por ejemplo, los diuréticos aumentan la diuresis, los bloqueadores beta disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad del músculo, ¿verdad? Los agonistas alfa disminuyen los impulsos simpáticos desde el sistema nervioso central a la aorta y a las arteriolas, causando vasodilatación. Ustedes deben de saber que los únicos que tienen músculo que en un momento dado tienen la facultad de provocar vasoconstricción son las arterias. En las venas no sucede este fenómeno. Los bloqueadores alfa también inhiben la acción simpática en las arteriolas, produciendo vasodilatación. Hay vasodilatadores directos que actúan en el músculo liso de las arteriolas, causando vasodilatación. Todos estos pertenecen a la familia de simpático-plégicos o bloqueadores ganglionares. Están los bloqueadores de los canales de calcio, que bloquean precisamente los canales del ion calcio y causan vasodilatación. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina, que impiden que la angiotensina 2 llegue a sus receptores, causando vasodilatación, y los inhibidores de la enzima convertasa a angiotensina, que estos bloquean la formación de angiotensina 2, causando vasodilatación, y bloquean la secreción de aldosterona, disminuyendo el volumen de líquido, con lo cual disminuyen el volumen de sangre. Entonces, para que vean, estos son las 6 familias: 1, 2, 3, 4, 5, y esta es la sexta. Siempre se debe usar solamente un medicamento de cada familia. No puedes dar 2 diuréticos o 2 beta bloqueadores o 2 receptores de angiotensina. Tiene que ser uno de cada familia. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver los diuréticos. Los diuréticos son medicamentos que provocan la formación de orina. Eso se conoce como diuresis. Por eso tenemos esta ilustración aquí, ¿verdad? Actúan por 2 mecanismos. Si nosotros orinamos más, perdemos líquido, entonces disminuimos el volumen sanguíneo. Y también alteran un poco el tono del músculo liso vascular. Los diuréticos más utilizados son las tiazidas y los diuréticos de asa. De las tiazidas, el que se usa más es la hidroclorotiazida, que está indicado en hipertensión leve a moderada, y es el primer diurético que existió que se podía dar por vía oral. Entonces este es por vía oral, o sea, se da en forma de tabletas. Y los diuréticos de asa, porque actúan en una zona del riñón que se llama asa de Henle, ese es furosemide. Este es mucho más potente que este otro.
entonces están indicados en hipertensión moderada severa. Estos se pueden dar por vía oral, en forma de tableta, o por vía parenteral, o sea, inyectados, sobre todo intravenosos. Se utilizan mucho en paciente hospitalizado. Son potentes, entonces causan mucha micción rápidamente. Disminuyen el volumen sanguíneo muy rápido porque el paciente está orinando continuamente. Pero estos básicamente se usan más en el contexto intrahospitalario, estos se usan más en el paciente ambulatorio. Y un tip nada más, los diuréticos, sobre todo si el paciente es ambulatorio, está en su casa, se dan en la mañana, no se dan en la noche. Si le das a alguien en la noche, el paciente va a estar toda la noche levantándose a orinar con el riesgo de caerse. En cambio, entonces se dan en la mañana cuando el paciente está activo y puede ir al baño 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesario. Por lo general se usa en pacientes hospitalizados que incluso pueden tener una sonda vesical, y pues esos pueden darse a cualquier hora porque el paciente, toda la orina que está produciendo, pues la está recolectando a través de una sonda y llevando al exterior. Los simpático-plégicos o bloqueadores ganglionares es la otra familia. Bueno, estos disminuyen la descarga simpática o bien sus efectos en el sistema cardiovascular y son diferentes, vamos a decir, pues diferentes familias. Están los que actúan a nivel central, o sea, en el cerebro, que son agonistas alfa selectivos. Están los bloqueadores ganglionares. Están los bloqueadores de neuronas simpáticas postganglionares. Espero que recuerden su clase de sistema nervioso autónomo. Están los bloqueadores de adrenoreceptores alfa. Y también están los de adrenoreceptores beta, que son los beta bloqueadores, pero estos los vamos a ver en otra clasificación, porque sus efectos son diferentes a estos efectos. Estos básicamente que producen vasodilatación. Entonces, los simpático-plégicos de acción central también se conocen como agonistas alfa selectivos. Hay dos tipos de medicamento prototipo, ejemplo, de este grupo, que son la clonidina y la metildopa. Su nombre correcto es alfa-metildopa, pero metildopa para corto. Alfa porque actúa en los receptores alfa, ¿no? Entonces, estos se utilizan en hipertensión leve a moderada. Activa los receptores alfa 2 del tallo cerebral, eso disminuye el tono simpático, eso disminuye el gasto cardíaco y eso a su vez disminuye las resistencias periféricas, ya hayamos visto esto. Nada más que tienen ligera toxicidad. Por ejemplo, la clonidina puede tener hipertensión de rebote grave. ¿Qué significa esto? El paciente no la puede suspender bruscamente. Si la suspende bruscamente, puede regresar a la hipertensión en forma repentina y severa. Entonces esto hay que hacérselo saber al paciente. No puede suspender el medicamento porque se le acabó, porque no tenía dinero para comprarlo, porque le dio flojera salir a comprarlo, porque en la seguridad social a donde iba no lo tenían de repente. No lo puede suspender bruscamente porque va a ocasionar una hipertensión de rebote. Y eso en un momento dado puede ocasionar un accidente vascular cerebral. Luego, la metildopa o alfa-metildopa puede producir sedación, bradicardia y anemia hemolítica. Todavía se sigue usando porque prácticamente es el único antihipertensivo que se puede utilizar en el embarazo. Aparte que es muy económico. La mayoría de los antihipertensivos no se pueden usar en el embarazo porque pueden causar alteraciones en el feto. Pero la metildopa es seguro para usarse en embarazo, entonces se utiliza en los casos de preeclampsia. Los bloqueadores ganglionares, que realmente son agonistas de colinorreceptores nicotínicos, el ejemplo clásico es el trimetafán. El trimetafán disminuye rápidamente la presión arterial, pero tiene una característica: solo es para uso intravenoso. Se utiliza en infusión venosa continua. ¿Qué quiere decir? Al paciente se le pone un acceso vascular y en un suero se disuelve y continuamente tiene que estar pasando a goteo continuo. Se utiliza una bomba de infusión para lograr esto.
tiene tiempo de acción de 1 a 3 minutos, por eso es que tiene que estar en infusión venosa continua. Por lo general se usa para urgencias hipertensivas. Entonces, estos pacientes se les pone su acceso vascular, se les pone el medicamento. Por lo general son pacientes que traen la presión bastante elevada. En 1 a 3 minutos ya se normaliza la presión mientras esté la infusión continua. Mientras al paciente se le inicia un medicamento vía oral y probablemente tenga que estar con la infusión continua de 4 a 6 horas en lo que el medicamento tomado empieza a hacer efecto. Y se va disminuyendo poco a poco la infusión venosa hasta que se descontinúa completamente, pero para esto ya hizo efecto el medicamento por vía oral. Puede tener visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria, pero estos medicamentos rara vez se usan más de 12 a 24 horas. Por lo general en 6-8 horas el medicamento que se le dio vía oral al paciente ya hizo efecto y es posible discontinuar la infusión continua de trimetafán, que es un bloqueador ganglionar o agonista de colino receptor nicotínico. Los bloqueadores de neuronas simpáticas posganglionares, los dos ejemplos prototipos son la reserpina y la guanetidina. Estos alteran el almacenamiento y liberación de la norepinefrina. La reserpina bloquea la captura de catecolaminas y de la 5-hidroxitriptamina, que es un precursor de la serotonina, y disminuye la reserva de estos dos transmisores. La guanetidina evita la liberación de vesículas de los neurotransmisores, y reduce las reservas de norepinefrina. Nada más que la reserpina tiene un problema. Como bloquea el efecto de la 5-hidroxitriptamina, que es un precursor de la serotonina, si disminuyen los niveles de serotonina, el paciente puede desarrollar depresión grave, depresión psiquiátrica. Entonces, en pacientes que ya están deprimidos de por sí, no se les debe dar este medicamento, puede agravar la depresión y el paciente puede terminar suicidándose y no queremos que esto suceda. Tiene además como efecto secundario diarrea, congestión nasal y disfunción sexual, o sea, disfunción eréctil. Realmente estos medicamentos se usan cada vez menos porque hay cosas mejores para controlar al paciente. Solamente esas hipertensiones muy rebeldes que ya tienen un medicamento de cada grupo, en esos casos es que se usa. Son muy raras, pero sí se da, sí sucede. Los bloqueadores de adrenoreceptores alfa son los medicamentos prototipos, son estos tres: prazosin, doxosin, terazosin. Entonces son alfa bloqueadores. Estos se dan en hipertensión leve a moderada. Estos bloquean los receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos y eso hace que disminuyan las resistencias periféricas porque producen vasodilatación. Tiene la ventaja que se dan por vía oral e inician su acción en 10 a 24 horas y se pueden dar una vez al día. Su toxicidad es hipotensión marcada. A veces bajan mucho la presión. Eso ocasiona taquicardia y un poquito de retención de agua y sodio. Entonces se recomienda dar un diurético para evitar esto, de la retención de agua y sodio. Entonces se tiene que acompañar con un diurético. Entonces se puede dar prazosin más furosemide o terazosin más furosemide, ¿verdad? En caso de que se requiera este tipo de medicamentos. Y los beta bloqueadores, que quedamos que aunque los estemos viendo ahí, tienen su clasificación aparte. Estos pueden utilizarse como monoterapia, o sea, como un medicamento único en caso de hipertensión moderada, y como politerapia, o sea, acompañada de otros medicamentos en caso de hipertensión severa. Acuérdense que hay receptores beta 1 y beta 2, pero nosotros queremos básicamente bloquear los beta 1. Entonces, idealmente deben ser beta 1 selectivos. Aquí tenemos dos grupos, bueno,
El primero no es grupo, es uno solo. El esmolol nada más se utiliza para urgencias hipertensivas porque la única presentación es vía intravenosa y la duración de su acción es de 15 minutos. Entonces, solamente en lo que se le baja la presión al paciente y empiezan a hacer empiezan a hacer efecto los medicamentos vía oral. Este sí es un grupo, es el atenolol, metoprolol, pindolol, timolol. Si fijan que todos terminan en olol, 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 esa es la característica de los beta bloqueadores. Estos se dan por vía oral, actúan durante 6 a 24 horas, pero pueden producir bradicardia, agravar los ataques de asma, poco de lentitud mental, alteraciones del sueño, disfunción sexual y falta de respuesta a la hipoglicemia. O sea, aquí el paciente le puede dar una hipoglicemia y no darse cuenta porque tiene bloqueados todos los efectos de la hipoglicemia por los bloqueos, por el bloqueo beta 1. Entonces estos medicamentos están contraindicados en asmáticos y en diabéticos. También las personas que ya de por sí tienen bradicardia, que es una frecuencia cardíaca menor de 50 por minuto, no se les deben dar este tipo de medicamentos porque si se bradicardiza mucho puede caer en insuficiencia cardíaca. Pero este efecto a veces lo utilizamos en medicamentos que ocasionan taquicardia, entonces se acompaña de un beta bloqueador para contrarrestar. Si uno produce taquicardia, el otro produce bradicardia y ya se normaliza un poco más la presión arterial. Los vasodilatadores, estos se utilizan para hipertensión grave. El más utilizado es la hidralazina. El minoxidil también se utiliza, pero con un poco menos de frecuencia. Este se da por vía oral, su tiempo de acción es de 4 a 8 horas y su toxicidad es que da taquicardia compensadora. Estos son de los medicamentos que deben de acompañarse con un beta bloqueador, ¿verdad? Y puede producir una enfermedad parecida o un síndrome parecido al lupus eritematoso sistémico, pero este es reversible, o sea, por eso es lo que le llaman lupus-like o parecido a lupus. Puede dar lupus, pero es reversible. Entonces, cuando suspende el medicamento, pues es reversible. A veces hay que cambiar el medicamento. Y el minoxidil se administra por vía oral y tiene un tiempo de acción de 4 a 5 horas. Igual, produce taquicardia compensadora, pero fuerte. Entonces se agrega un beta bloqueador para contrarrestar esta taquicardia. Acuérdense que el beta bloqueador produce bradicardia. Si hay retención de sodio y agua, le agregamos un diurético de asa, que otra vez es el furosemide. Tiene un efecto secundario importante el minoxidil, producir hirsutismo, o sea, crecimiento del cabello. De hecho, este efecto se utiliza, se hizo una loción del medicamento del minoxidil. Esta loción tiene el nombre comercial de Rogaine y se pone la loción en el cuero cabelludo y provoca crecimiento del pelo. Entonces se utiliza para el tratamiento ya sea de la calvicie o bien de esas personas que tienen el pelo muy ralito, que se les ve el cuero cabelludo, para hacer el crecer más pelo y más grueso también, ¿verdad? Entonces pero este es en aplicación tópica. Cuando tienen que tomarlo, pues sí puede resultar en hirsutismo, sobre todo en mujeres. Hirsutismo más que nada es a crecimiento de vello o de cabello en mujeres, ¿verdad? El más utilizado de este grupo es la hidralazina. Los bloqueadores de canales de calcio, tanto de corazón como de vasos sanguíneos, los medicamentos prototipos son verapamil y diltiazem. Se dan por vía oral, tienen una vida media de 6 a 7 horas, pero pueden producir taquicardia, bloqueos auriculoventriculares, o sea, detienen el impulso nervioso del corazón, el impulso eléctrico más bien del corazón,
entre aurículas y ventrículos, pueden provocar insuficiencia cardíaca, estreñimiento y edema, que sería una característica de la insuficiencia cardíaca. Entonces hay que dosificarlos muy bien y hay que indicarlos muy bien. No están indicados para todos los casos, ¿verdad? Y hay otro más, que este es un bloqueador de canales de calcio, pero es selectivo para vasos sanguíneos. Es la nifedipina. Se puede dar por vía oral y sublingual. Ahora hay medicamentos o sea, hay nifedipina por vía oral que es de acción prolongada. Entonces se puede dar una vez al día. Nada más que porque la nifedipina de liberación inmediata produce una caída súbita de la tensión arterial con su consiguiente descarga simpática compensadora, o sea, la taquicardia. Antes se usaba mucho por vía sublingual, o sea, eran capsulitas, entonces se le hacía un orificio a la capsulita y el líquido se le colocaba al paciente sublingual, precisamente buscando este efecto, pero a algunos pacientes esto les causaba muchas complicaciones, entonces ahora ya se evita hacer uso de esto porque hay medicamentos que son mejores para controlar la tensión arterial. Entonces, por lo general se da por vía oral. Puede producir como efectos secundarios estreñimiento, edema, sobre todo extremidades inferiores, bradicardia, o sea, frecuencia cardíaca baja, bloqueo de la actividad eléctrica del corazón e insuficiencia cardíaca. También en ocasiones el paciente llega al servicio de urgencias con la presión muy elevada. A veces llegan convulsionando, la crisis hipertensiva. Esto es muy grave porque el paciente puede ocasionarle o un infarto o una hemorragia cerebral. Entonces a veces hay que bajar la presión rápidamente. Tenemos dos medicamentos que hacen eso, el nitroprusiato y el diazóxido. El nitroprusiato libera el óxido nítrico en la sangre y el óxido nítrico es vasodilatador. El diazóxido abre los canales de calcio en los vasos sanguíneos y esto también provoca vasodilatación. Lo que pasa es que el efecto de estos medicamentos, bueno, el efecto del nitroprusiato es fugaz, nada más es de algunos segundos, por lo cual debe darse en infusión continua. Entonces se pone un acceso vascular, se inicia el goteo de nitroprusiato, se le da al paciente su medicamento vía oral y se va descontinuando. Por ejemplo, después de 2, 3, 6 horas de estarlo usando, se empieza a descontinuar poco a poco, esperando que el medicamento que se dio por vía oral ya lo tenga controlado. Tiene la ventaja que si vemos que el paciente no está controlado y sigue con hipertensión y va subiendo la presión, volvemos a aumentar el goteo de la infusión continua para obtener esa caída en la presión provocada por la vasodilatación, que es por la liberación de óxido nítrico en sangre. Y el diazóxido, que tiene un tiempo de acción de varias horas, se utiliza en bolo. ¿Qué es un bolo? Un bolo es la aplicación de una cantidad de medicamento por vía intravenosa en un término de 10 a 15 segundos. Se va rápido y el efecto va a durar varias horas, igual en lo que el paciente se le da un medicamento por vía oral que lo ayude a controlar su presión arterial. También tienen su toxicidad los dos. El nitroprusiato puede ocasionar hipotensión severa y taquicardia. Además, no se puede usar durante mucho tiempo, algunas horas, 8 o 12 horas máximo. ¿Por qué? Porque van a acumular metabolitos tóxicos del mismo nitroprusiato y el metabolito más tóxico es el cianuro y sus derivados. Esto puede ser mortal, obviamente, ¿no? Y el diazóxido produce taquicardia, retención de sodio e hiperglicemia. Por lo general se utilizan, se utiliza una dosis, a veces dos, y este es en infusión continua que se va descontinuando poco a poco a medida que el medicamento oral va haciendo efecto. Y este nos da la ventaja de que se le da al paciente, va a hacer su efecto varias horas y durante ese tiempo ya tuvo el efecto del medicamento que se le administró por vía oral.
Los antagonistas de la angiotensina van a ser los inhibidores de la enzima convertasa a angiotensina, conocidos como IECAs. Cuando ustedes escuchen, se le dio un IECA al paciente, pues es un inhibidor de la enzima convertasa a angiotensina. Estos se utilizan como monoterapia, o sea, un solo tratamiento en hipertensión leve a moderada. Se utilizan en casos de insuficiencia cardíaca y se pueden utilizar en diabéticos sin problema, porque se acuerdan que los beta bloqueadores no se pueden usar en diabéticos. Los medicamentos prototipos son captopril y enalapril. Se dan por vía oral y dura 24 horas su acción, entonces se pueden tomar una vez al día. Estos bloquean la enzima convertasa a angiotensina. Entre sus efectos tóxicos provocan tos, entonces el paciente está tosiendo continuamente. Si hay enfermedad vascular renal no ocasionada por la diabetes, pueden ocasionar daño renal y ocasionan daño renal grave en los fetos, por lo cual están completamente contraindicados en embarazo. Ojo con esto, y que siempre pacientes embarazadas es muy delicado. Realmente quedamos que el único medicamento que puede usar es la alfa-metildopa y también la hidralazina, que es de los alfa bloqueadores. Cualquiera de esos dos medicamentos. Fuera de ahí no pueden tomar ningún otro. Y otro de los antagonistas de la angiotensina es inhibidor de los receptores de angiotensina 2, también conocidos como ARA2. Entonces, están indicados en pacientes que no toleran los IECA por sus efectos secundarios. A lo mejor demasiada tos, ¿verdad? El medicamento prototipo es el losartán. Se da por vía oral y su acción dura de 4 a 10 horas. Estos bloquean los receptores de angiotensina 2 en corazón, vasos sanguíneos, en suprarrenales y en riñones. Dan menos tos que los IECAs, o prácticamente no dan nada de tos, pero tienen el mismo efecto en el feto, provocan daño renal grave. Entonces, nuevamente, están contraindicados en el embarazo. ¿Cómo se va a manejar la hipertensión? Bueno, les voy a dar solo algunas bases, ¿verdad? Para que sepan ustedes cómo se maneja. La hipertensión primaria o esencial, que quedamos que era la más común, 95% de los hipertensos son primarios o esenciales, se puede iniciar monoterapia. O sea, monoterapia quiere decir un solo medicamento, ya sea un diurético o un beta bloqueador o un bloqueador de canales de calcio o un inhibidor de la enzima convertasa a angiotensina. Cualquiera de esos, uno. Si no hay respuesta, ya se pueden agregar varios medicamentos. Por ejemplo, se le puede dar un IECA y un bloqueador de canales de calcio, o un diurético y un beta bloqueador. Incluso hay presentaciones comerciales que ya viene combinado los dos medicamentos. Entonces debe escogerse un medicamento de cada uno de los grupos. Al principio dijimos los 6 grupos, para maximizar el efecto y disminuir la toxicidad, pero no se pueden dar 2 medicamentos de cada grupo, debe ser uno de cada uno de los grupos. Y aunque no lo crean, hay personas que tienen 6 medicamentos, uno de cada uno de los grupos, para poder controlarlos. Aunque la mayoría, la verdad, se controlan con 1 o 2 medicamentos. Las urgencias hipertensivas, esas ocurren cuando hay riesgo de infarto o accidente vascular cerebral, ya dijimos. Entonces, el tratamiento en el hospital es el vasodilatador parenteral, que ya quedamos que podía ser nitroprusiato o diazóxido, y al mismo tiempo se da un beta bloqueador y un diurético de asa. De tal manera que estos, cuando empiecen a hacer su efecto, podemos descontinuar el vasodilatador parenteral. La presión debe disminuirse lentamente, en varias horas, porque si no va a haber isquemia por disminución de la perfusión, sobre todo a nivel de sistema nervioso central, o sea, en cerebro. Aunque sí es posible bajarle la presión a un paciente, digamos, de 200, 110 a 120, 80, no se debe de hacer.
porque el paciente se puede agravar mucho. Entonces, la disminución debe ser lenta en el transcurso de horas y se deben al mismo tiempo iniciar los beta bloqueadores y un diurético de asa para poder descontinuar el vasodilatador parenteral. En general, el tratamiento de la hipertensión esencial debe llevar aumento en la actividad física, perder peso, y si esto no funciona, que sean los cambios en el estilo de vida, entonces ahora sí nos vamos a los fármacos antihipertensivos. Pueden ser vasodilatadores, diuréticos, beta bloqueadores, todo lo que vimos hoy. Porque las funciones de esto van a ser inhibir las señales nerviosas simpáticas, o sea, producir vasodilatación, relajar el músculo liso de los vasos renales, o sea, producir vasodilatación en riñón para que no haya renina, angiotensina, todo eso. O sea, más bien disminuir el exceso de producción de renina y bloquear la acción del sistema renina-angiotensina, ya sea con los medicamentos, los IECA o los ARA2. Y así se logra el control de la presión. Muchos pacientes perdiendo peso y aumentando su actividad física se pueden controlar sin necesidad de fármacos antihipertensivos. Y bueno, hasta aquí terminó esta clase.